Pues hemos dado los 3 minutos de cortesía. Si os parece, vamos a empezar. Lo primero que quería preguntar por el chat es, ¿todo el mundo entiende el catalán? Porque si somos todos catalanes, pues lo haríamos en catalán, pero bueno, si no... Bueno, en cualquier caso lo haré en castellano, pero os invito a, cuando tengáis preguntas, las podéis hacer en el idioma que prefiráis, catalán, castellano o inglés, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Primero sacaré la pantalla para que nos presentemos un poco. Ahí estamos. ¿Qué tal? Yo soy Ulagué, soy el co-CEO de la empresa, de Drivia, y estoy aquí junto con Albert. Albert es que ha sido el líder de proyecto del caso de éxito que vamos a enseñar hoy. Entonces, bueno, yo voy a explicar un poco una introducción de por qué creemos que la inteligencia artificial puede aportar muchas cosas a la industria 4.0 y luego hablaré un poco de qué hablamos en general cuando hablamos de detectar anomalías, desde un caso o desde una perspectiva un poco más de alto nivel, más de negocio. Y luego Albert entrará y explicará los detalles del caso de uso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la idea es que la sesión no dure más de 40-45 minutos y luego tengáis espacio para hacer las preguntas que creáis relevantes. Entonces, bueno, antes de nada, nos presentamos. Nosotros somos Drivia, supongo que ya nos conocéis si estáis aquí, pero bueno, en cualquier caso, nos definimos como un estudio de innovación en ciencia de datos y básicamente lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a sacar valor de sus datos, ¿vale? En el caso que vamos a explicar hoy, pues es aplicado a la industria, pero lo hacemos en muchos otros tipos de verticales, digamos. Y el caso de hoy es especialmente interesante porque muestra todo lo que hacemos con un cliente, que es identificamos un problema, lo resolvemos y entregamos la solución y si se tercia, pues lo mantenemos en producción. ¿Vale? Dicho esto, os he comentado, yo hablaré un poco de qué puede aportar la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el machine learning a la industria 4.0, luego hablamos un poco de detección de anomalías y luego Albert da los detalles del proyecto. ¿Vale? Entonces, empezamos por el partner con quien hemos hecho el proyecto, Saplex. Saplex es un cliente nuestro, estamos muy agradecidos. Aquí está, veo que hay gente conectada de la empresa. Darles las gracias por la transparencia, la facilidad que ponen siempre. Saplex es uno de los líderes o el líder del mercado nacional de la generación de bolsas de basura, digamos, de bolsas de plástico, ¿vale? Es una empresa que se dedica básicamente pues, a hacer esto que veis aquí. Es una empresa que lleva mucho tiempo haciéndolo, tiene unos procesos muy bien trabajados y muy eficientes y están aquí en Cataluña, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues son las personas que son unos grandes innovadores en este sector, pues que han inventado pues, la bolsa de fécula de patata, las bolsas con las tiras para sacarlo de la bolsa o el empaquetado en rollos, ¿vale? Entonces, Saplex, para que tengáis una idea, tiene una fábrica aquí en Cataluña, unos cuantos números, pues son más de 120 trabajadores, una fábrica que tiene 11.000 metros cuadrados de superficie. Y lo importante es que tienen unas líneas de producción que trabajan en 24/7 en general. Hay algunas que no, pero hay algunas dedicadas íntegramente a un solo producto que trabajan de manera continua. Tiene una facturación cercana a los 60 millones de euros, ¿vale? Y lo que es más importante para el caso que nos ocupa hoy es básicamente que tienen muy bien trabajado todo lo que es la sensorización de sus líneas de producción. Es decir, el departamento de IT de Saplex ha trabajado muy bien desde hace mucho tiempo y tienen datos en tiempo real o datos en tiempo cuasi real de todo lo que ocurre en la fábrica. Y estos datos se envían a un servidor, en unas bases de datos, donde están disponibles para hacer cosas, ¿vale? ¿Qué tipo de cosas hacer? Es donde entramos un poco nosotros, ¿vale? Y esto me da pie perfecto para hablar un poco de dónde puede la inteligencia artificial, la ciencia de datos aportar en toda esta cosa que se le ha llamado la industria 4.0, que básicamente es pues, la intersección entre lo que es la industria tradicional aplicada con métodos de digitalización avanzada. Entonces, nuestro objetivo, como os he dicho, es sacar valor de los datos. Y lo que hemos hecho con Saplex, en este caso, es pues intentarles ayudar a escalar en lo que nosotros llamamos el ciclo de explotación de datos, ¿vale? La industria 4.0 no solo es sensorizar la fábrica. Sensorizar la fábrica es el primer paso, es un paso muy difícil, muy costoso, hay que invertir y hay que mantenerlo. No solo es tener bien digitalizada la fábrica, sino que todo tiene que funcionar, los datos tienen que llegar y tienen que estar en buen estado. Bueno, esto te permite medir el presente. Pero tú lo que quieres hacer son más cosas, ¿vale? Una fábrica o cuando tenemos los datos queremos hacer más cosas. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Pues visualizar, ¿vale? Ver lo que está pasando en la fábrica. Pues cuántos rollos en este caso estoy generando, cuántas máquinas tengo activas, cuántas máquinas tengo paradas, cuánto personal, etcétera, etcétera. Aquí no entra inteligencia artificial. Esto es un ejercicio puramente de visualización que, bueno, en el argot típicamente se le llamaría Business Intelligence. Pues aquí podemos aplicar cualquier software de visualización de datos, tipo Tableau, tipo Power BI, ClickView, lo que sea, para ver lo que nos interesa en tiempo real. Entonces, aquí no entra inteligencia artificial. ¿Dónde entra?
en el siguiente paso, ¿vale? ¿Qué sería? Yo no quiero saber cómo está la fábrica, que también, yo lo que quiero es que la máquina que montemos me diga información de dónde tengo que actuar, cosas que tengo que hacer o que las haga por mí, que haga un proceso de manera más eficiente, que me diga que tengo que retocar esto que está pasando en esta máquina en concreto o que actúe en algún campo. Entonces, esto es donde la ciencia de datos, que es utilizar algoritmos para crunchar los datos y dar respuestas, pues puede dar mucho valor, ¿vale? Hay un último campo que, lógicamente, es yo no solo quiero saber dónde tengo que actuar, sino el por qué. Entonces, no tiene por qué ser siempre lo mismo. Yo puedo poner un sistema de inteligencia artificial que detecte desperfectos en un producto que estoy generando y aquí no necesito saber tanto por qué, sino que funcione bien. Pero hay casos donde sí es importante entender el por qué, porque hay la intervención de personas humanas, de personas básicamente, en el proceso. Entonces, ¿dónde creemos nosotros que realmente el valor de la inteligencia artificial brilla en la industria? Es en todos estos procesos de optimización, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sector industrial es un sector que va a volumen. Se trata desde siempre de hacer un producto lo más rápido, lo mejor posible con el mínimo de recursos. Entonces, si encontramos procesos digitales, digamos, que nos permitan aumentar esta productividad, esta eficiencia, pues aunque mejoremos un margen relativamente pequeño, un 1 o un 2%, como vamos a volumen, pues esto genera mucho retorno, ¿vale? Me gustaría pararme aquí un poco porque es importante entender que cuando hablamos de industria o cuando hablamos de inteligencia artificial, todo el mundo tiene en mente pues tratar con datos personales, que es porque básicamente la eclosión de todo esto viene pues por las grandes empresas tipo Google, Facebook, etcétera, ¿vale? Pero donde realmente los ámbitos donde realmente puede dar valor es en otros ámbitos, como en este, que se generan muchos datos y donde los beneficios son casi automáticos. Si yo mejoro un proceso poco, pero un proceso que se hace a mucho volumen, generó muchísimo retorno, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? Cuando entonces empezamos en Saplex, no empezamos ya a hacer un proyecto, sino hicimos todo un plan estratégico para explorar dónde podíamos ayudar, ¿no? Y lo que se trata aquí simplemente es entrar en un sitio donde ya se hacen las cosas muy bien y encontrar un proceso ineficiente donde la ciencia de datos te puede ayudar. No todos los procesos te pueden ayudar, pero en algunos sí. Entonces, cuando hablo de ineficiente, no quiere decir que se haga mal, sino que se puede hacer mejor, que no se hace al tope de lo que se puede hacer. Y aquí es donde la inteligencia artificial brilla realmente. Entonces, ¿dónde la podemos aplicar en industria? Pues yo separaría dos casos que son diferentes, ¿vale? Uno es, yo me puedo centrar en una máquina, en una fábrica hay múltiples máquinas, múltiples procesos, me puedes centrar en una máquina o un proceso y hacer la optimización allí, o en toda la fábrica, procesos que gestionan la interacción entre las máquinas. Entonces, el tipo de tecnología y el approach es fundamentalmente diferente. Primero, una empresa que tiene una fábrica, normalmente sus proveedores de maquinaria, digamos, ya incorporan estos softwares dentro de la maquinaria. Entonces, nosotros como Drivia, con Saplex, no trabajamos a nivel máquina, sino trabajamos temas más globales, aunque podríamos trabajar con proveedores de máquinas. Entonces, en este caso, típicamente la computación se hace en Edge. ¿Qué quiere decir en Edge? Que se hace en la máquina, no se manda nada a un servidor, ¿vale? Y aquí sí que lo que estamos buscando es optimizar un proceso concreto. ¿Para qué? Para consumir menos tiempo, menos materia prima, menos electricidad, ¿vale? O para mejorar la fabricación. El caso que hablaremos hoy es el otro caso. Es un caso donde explotamos la relación entre máquinas. Y aquí le he llamado MES, Manufacturing Engineering Systems, porque aquí lo que explotas es esta digitalización de la fábrica. Yo puedo tener una fábrica con elementos inteligentes, pero que no hablan entre ellos. Pero para que hablen entre ellos, tengo que tener bien sensorizada, tengo que tener este MES, este Managing Engineering System, para poder combinar los datos. Y el caso que vamos a explicar hoy está centrado en esto. ¿Aquí te puede ayudar a consumir menos? Sí, pero sobre todo te puede ayudar en temas más complejos o que hay más interrelación, como por ejemplo la calidad de un proceso productivo, minorizar el número de paros en la línea, que tiene mucho efecto, o en resumen, mejorar la estabilidad productiva, la estabilidad de un proceso, ¿vale? Entonces, lógicamente, el proyecto que hablaremos hoy habla de estabilizar el proceso, la calidad de un proceso, y os tengo que dar un poco de detalles de este proceso. Saplex es una empresa que se dedica a la extrusión de plástico para hacer bolsas de plástico. Entonces, su proceso es bastante complejo, pero tiene dos etapas. Entonces, en la primera etapa, principalmente y simplificando mucho, solo interviene una máquina, ¿vale? Entonces, en esta etapa no nos interesa tanto esto que hablaba de la interrelación entre los datos de diferentes máquinas. Por tanto, nos vamos a entrar en la segunda etapa. La segunda etapa es donde se confecciona el producto final. Y ahí sí que es una línea de producción donde incorpora diferentes elementos, ¿vale? He marcado aquí tres rectángulos, pero son muchos más. Básicamente, toda la línea genera datos de tres tipos, ¿vale? De rechazos, que es cuando detecta que la materia prima o que el producto que se está extrayendo no está bien, pues lo elimina. Alarmas, que es que no se para la máquina, pero dice que algo no está yendo bien.
y paros, que es que la máquina decide pararse por seguridad o por lo que fuere, y entonces la línea se acaba parando, ¿vale? Entonces, hay 3 tipos de variables, digamos, pero hay un montón de sensores en cada punto y cada sitio y cada máquina. Entonces, estos son mucha cantidad de datos. Solo mirando estos datos tampoco podemos sacar mucho en claro porque el nivel de generación de datos pues, es muy grande. Pensad que esto está todo el día 24/7 en marcha. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Estabilizar la calidad de un proceso. Cuando hablamos de estabilizar la calidad de un proceso, lo que queremos decir es intentar que el proceso sea estable, quiere decir que no estas variables, el número de rechazos, el número de alarmas, etcétera, no varían mucho en el tiempo y sean lo más bajos posible. No se pueden ser cero porque en la vida real, pues los procesos no pueden ser perfectos, ¿vale? Pero es intentar no solo bajar estos valores, sino que sean estables, ¿vale? ¿Para qué? Para que al final del día, si un proceso es estable, no genera muchos paros, no genera rechazos, no me genera pérdidas tanto de material como de recursos humanos. Entonces, el proyecto lo que va esencialmente es de intentar mejorar no mejorar la estabilidad de un proceso, sino mejorar cómo estamos midiendo esta estabilidad, ¿vale? Entonces, lo que queremos saber en el fondo es cómo está mi línea a nivel más detallado posible de máquina para saber si hay una cosa que no está funcionando bien, dónde tengo que actuar, ¿vale? Y en este caso aquí es donde entramos. El reto es ese. El reto es medir la calidad de un proceso para saber en qué punto de la línea no se está comportando todo lo bien que se debería comportar. Y eso, y he puesto este punto extra, nos permite estandarizar procedimientos. En una fábrica hay muchas cosas que se hacen por el expertise de la gente que trabaja allí, que es muchísimo, pero es gente que lo hace de vista, digamos, porque sabe. Pues es intentar coger estas cosas de estas personas que saben y guardarlas en una base de datos para poderlas aprender que una máquina las pueda aprender. Pues estos proyectos también aportan este valor de estandarizar procedimientos y guardar todo lo que está sucediendo. Entonces, os he dicho que la gracia aquí es buscar un proceso que ya se está haciendo e intentarlo hacerlo mejor. Entonces, la primera pregunta que nosotros hacemos cuando nos piden cosas, hacer proyectos en una empresa es, bueno, ¿cómo se está haciendo el proyecto o el proceso ahora mismo? ¿Cómo se hace la medición de la calidad del proceso ahora mismo? Pues se hace con una cierta periodicidad, una persona de calidad se baja los datos de esta base de datos que está bien montada del Manufacturing Engineering System y los analiza, ¿vale? ¿Y cómo los analiza? Pues genera datos agregados del número de rechazos que hemos comentado, alarmas, etcétera, etcétera, y se genera una tabla tipo Excel, ¿vale? Entonces, si miramos a cada línea de esta tabla, es lo que os he comentado. Entonces, cada sensor, cada máquina, digamos, sería este modelo micro, ¿vale? Pero nosotros queremos pues, comparar todos con todos. Y esta persona utiliza su cerebro y su conocimiento para decir, de todos estos valores, hay algunos valores que me suenan mal. Y los que le suenan mal, los pinta de color, ¿vale? Y esto pasa al encargado de fábrica para que los tenga que revisar. Pues este punto 184 es básicamente que hay un punto de la línea que sabemos cuál es, que en la opinión de la persona de calidad no está funcionando bien. Bueno, hacer esto está bien porque estás mirando lo que está pasando, pero tiene un problema. Como es manual, no se puede hacer con toda la velocidad que nos gustaría. Nos gustaría esto hacerlo cada hora, porque así si hay un problema lo detectamos rápido, ¿vale? Hay problemas, recordad, que no paran la línea, pero que pueden tener un impacto importante. Luego, esto se hace manual, se hace a un periodo reciente, normalmente pues diario, semanal, depende, ¿vale? Y claro, como es una persona quien lo hace, se tiende a fijar en los números muy altos, los que cantan más. Pero igual hay otros procesos que no están generando muchos rechazos, pero sí se están comportando de una manera rara. Entonces ahí la máquina te puede ayudar a detectarlos. Entonces, básicamente, hemos transformado una necesidad de negocio, que es monitorar de una manera rápida y automática la calidad de un proceso, en una tarea muy concreta, que es detectar anomalías en este Excel, digamos, ¿vale? Que nos permite de saber a punto de la línea que algo no está funcionando bien. No sabemos el por qué, pero esto ya es un gran avance, porque si yo tengo alarmas sobre esto, si estas casillas naranjas y amarillas se me generan automáticamente, pues yo directamente puedo avisar al encargado y esto me ahorra mucho tiempo, porque si yo actúo a tiempo, puedo evitar un paro, que básicamente los paros en una fábrica son los que tienen más impacto de negocio, ¿vale? Este es el reto, ¿vale? Espero que estéis conmigo, que lo estáis siguiendo bien. Cualquier comentario, insisto, ponerlo en el chat, que lo tengo aquí. Pero básicamente, dicho esto, vamos a hablar un poco de qué entendemos por lo que es un algoritmo de detección de anomalías. Recordad, esto es un problema de detectar anomalías. Lo que queremos es colorear estas líneas de este agregado, ¿vale? Pues cuando hablamos de detectar anomalías, ¿de qué estamos hablando? Pues en lenguaje normal y corriente, digamos, de la calle, lo que estamos intentando hacer es buscar puntos de mis datos que tienen dos características. Son raros en el sentido que son poco frecuentes, ¿vale? Y son diferentes del resto.
en forma, ¿vale? Esto, cuando lo dices de voz, parece muy lógico, pero un ordenador no entiende la voz. El lenguaje es un sistema altamente perfeccionado de nuestra evolución. Lo que entiende son números. Entonces, tenemos que hacer dos cosas aquí. Definir qué quiere decir raro, qué quiere decir una frecuencia, ¿vale? Y qué quiere decir que es normal o anormal. Cuando decimos que algo es anormal es que está fuera de la normalidad. Tenemos que definir la normalidad, ¿vale? En este ejemplo que os he puesto aquí, pues hay unos peces y hay un pez que está pintado de rojo, que decimos que es una anomalía. ¿Por qué? Primero, porque es uno y los otros son muchos, por tanto es poco frecuente. Y segundo, porque lo que determinamos como anomalía es que está mirando hacia la derecha y cuando los otros peces están mirando hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que a un ordenador le diríamos, búscame peces, lo normal es mirar hacia la izquierda, búscame peces que miran hacia la derecha y que sean pocos, ¿vale? Pero pocos también se tiene que definir. Entonces, en un proceso de anomalías lo más difícil es definir qué es una anomalía. Y eso no es un tema técnico, no es un tema algorítmico, es un tema de negocio. Tenéis que decir vosotros qué es una anomalía. Una anomalía no puede ser una cosa muy frecuente, porque entonces por definición no puede ser una anomalía, ¿vale? Una vez tenemos claro qué es una anomalía, tenemos que responder una serie de preguntas para saber qué tipo de algoritmos vamos a usar o qué tipo de proyecto queremos hacer. La primera, ¿tenemos ejemplos de esta anomalía anotados? ¿Qué quiere decir anotados? Pues en el ejemplo que os he dicho, no tenemos ejemplos. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos del Excel, pero como estos colorines no se guardan de una manera que una máquina pueda entender. Entonces, si no lo puede entender una máquina, es como si no los tuviéramos, porque tenemos que manualmente marcarlos, ¿vale? Si estos ya están marcados, pues será un proyecto diferente, será un proyecto de aprendizaje semi-supervisado. Decimos que no es supervisado porque no tenemos ejemplos ilustrativos para enseñarle a la máquina, ¿vale? Segunda cosa, ¿hay que hacerlo live o no? Porque si hay que hacerlo live, las cosas son diferentes. Yo os he dicho que queríamos monitorear en directo la salud de la línea, pero os he mentido un poco. Porque lo que queremos hacer realmente es tener una foto agregada cada cierto tiempo, digamos una hora, ¿vale? Esto es un proceso batch, no es un proceso online o en directo. Hacer detección de anomalías en directo es completamente diferente a no hacerlo en directo. Es bastante más complicado, pero se puede hacer. Pero es otro tipo de problema. Finalmente, una cosa sobre el directo. En la vida hay pocas cosas en los negocios que se decidan en directo. Entonces, cuando tenéis que hacer proyectos live, digamos, los proyectos live tienen una complicación técnica muy grande. Entonces, pensadlo bien sin necesidad de realmente una cosa live o una cosa que no lo sea, porque las implicaciones tecnológicas y al final de dinero y de esfuerzo son muy diferentes. Finalmente, la última pregunta es, ¿necesitamos una variable o múltiples variables? Si es una variable es un tipo de problema, en nuestro caso pues son múltiples variables, porque os he dicho, cada máquina tiene sensores que generan 3 tipos de cosas. Entonces, pues hemos de combinar todos estos datos para saber si la máquina se está comportando bien o no, ¿vale? Entonces, soluciones para aplicar algoritmos de este tipo en función de la respuesta a estas preguntas hay muchos. Nosotros utilizamos Python en Drivia y os he puesto aquí los nombres pues para si os tenéis interés, ¿vale? Nosotros en este proyecto hemos usado Piot, ¿vale? Que es un paquete que está muy bien para este tipo de anomalías estáticas, digamos, pero hay otros tipos. Tots, River es uno nuevo. Bueno, le podéis echar un ojo, ¿vale? Entonces, ¿cómo detectamos anomalías? Y con esto ya acabaré y le pasaré la palabra a Albert, ¿vale? Que llevo 15 minutos hablando. Básicamente hay dos approaches o dos maneras de hacerlo diferentes algorítmicamente. No sufráis que no es muy técnico lo que voy a decir, ¿vale? Hay uno que es un método que llamamos basado en distancias, ¿vale? ¿Qué quiere decir basado en distancias? Quiere decir, bueno, ahora lo veremos. Básicamente es en comportamiento. Estoy observando puntos y estos puntos son muy diferentes del resto. En el ejemplo de los peces, me aparece un pez que mira hacia la derecha. Bueno, pues este pez es muy diferente al resto. Entonces, sería un método basado en distancia. Está lejos del resto. Y hay otro tipo de métodos basados en frecuencias. Cuando digo frecuencias, me refiero más a temas probabilísticos. La probabilidad de que este evento ocurra, dado lo que yo vengo observando, es muy baja, ¿vale? En este caso es que los peces mirando hacia la derecha hay muy poquitos, ¿vale? Pues la probabilidad de que esto ocurra debería ser baja, por eso es una anomalía. Entonces, ¿cómo funcionan los métodos basados en distancias? Pues simplificando mucho, y algún técnico que haya por aquí me va a matar, pero básicamente es yo cojo todos mis puntos, mis observaciones que estoy recibiendo cada momento, cada segundo, y me genero un mapa de estos puntos, ¿vale? ¿Qué quiere decir generar un mapa de estos puntos? Estos puntos tienen muchas dimensiones, pero yo lo condenso todo en algo donde los puntos similares están cercanos y los puntos que son muy disimilares están lejos, ¿vale? Pues, por ejemplo, si estoy midiendo la temperatura, temperaturas altas están todas juntas, temperaturas bajas están muy lejos, ¿vale? Y lo que hago es, principalmente, primero, identifico grupos relevantes, porque pueden haber diferentes tipos de grupos de variables, y luego me quedarán los que están sueltos. Pues los que están sueltos, digo, como están lejos del resto, son una anomalía.
y así tiro, ¿vale? Hay otro tipo de casos, como son los basados en frecuencias, en probabilidades, que el approach es un poco diferente. En vez de generar este mapa de variables, digamos, para cada observación y cada variable, es decir, cada observación tiene muchas dimensiones, pues cada dimensión, miro si es la probabilidad de observar eso es alta o es baja, ¿vale? Y en función de eso, pues determino que uno es una anomalía si la probabilidad de observar eso es muy baja, ¿vale? Entonces, los dos tienen sus pros y sus contras, ¿vale? Os acabo de explicar un poco cómo funciona, pero la contra principal de los métodos basados en distancias es que los scores de anomalía los tenemos asociados a la observación, no a cada variable de la observación. Si me preguntas por qué eso es una anomalía, yo digo porque es muy diferente al resto, pero no sé si es porque la variable A es muy alta o porque la variable B es muy baja, ¿vale? Entonces, esto hace que explicar el score de anomalía es un poco difícil. Entonces, hay aplicaciones donde esto es perfectamente válido. En el caso donde estamos, que queremos entender el dónde actuar y por qué, pues este no es tan seductor, digamos. Entonces, hay otro tipo de métodos que sí que son más intensivos seguramente computacionalmente, pero que lo que permiten sí que es observar o entender el nivel de anomalía de una variable y de una observación a la vez. Es decir, este punto es anormal porque la variable 25 tiene un comportamiento anormal, ¿vale? Como esto es fácil de explicar, además se pueden agregar los scores de anomalía. Y como esto se pueden agregar, es relativamente fácil de explicar a la gente de negocio y aplicar reglas de negocio post la implementación del algoritmo. Entonces, en el caso que hemos usado nosotros, es un caso de detección basado en frecuencias, pero en la literatura hay casos basados en distancia y funciona igualmente bien si la necesidad del negocio lo necesita. Entonces, he puesto esta imagen porque en todos los blogs que encontraréis, cuando hablamos de detección de anomalías, os ponen imágenes parecidas, donde hay muchos puntos muy parecidos y un punto súper diferente, ¿no? Pues esto no es la realidad, ¿vale? La realidad nunca es así. Entonces, las siguientes slides, donde de dejar hablar al ver, es para desmitificar un poco esto. ¿Por qué esto nunca es así? Porque esto es muy fácil, ¿vale? Esto, relativamente con un algoritmo bastante tonto, lo puedes detectar. La realidad es más complicada. ¿Por qué es más complicada? Primero, no hay una respuesta correcta, porque la definición de anomalía, como os he estado diciendo, es un poco maleable, que si es poco frecuente, que si es raro, que si es diferente. Entonces, bueno, determinarla es difícil. Por ejemplo, aquí os enseño una serie temporal, abajo hay el tiempo, ¿vale? Unas fechas, y aquí hay una puntuación máxima de anomalía. Esto es una puntuación de anomalía, ¿vale? 1, 2, 3. Cuanto más alto, más anormal es una observación. Si yo pregunto, este día a las 9 de la mañana, ¿pasó algo raro? Vosotros me diréis, hombre, sí, ¿no? Porque los scores son muy altos. Bueno, si os enseño todo lo que pasó durante el día, pues quizá no os parecerá tan raro, porque aquí hay unos picos que se repiten constantemente, aunque es un pico relativamente alto. Pero si os enseño toda la serie, pues aquí este pico es alto, pero hay picos muchísimo más altos. Entonces, lo que os tenéis que quedar esta idea es que una anomalía depende del entorno, porque como estamos comparando un punto con los otros puntos, pues depende de la ventana de comparación que yo utilice, pues me va a parecer una anomalía o no. Entonces, esta es la primera dificultad, ¿vale? Usando la misma imagen, veis que hay unas líneas que he puesto, una línea roja discontinua, una línea naranja y una línea amarilla. Estos son unas cotas que acordamos nosotros con el cliente para determinar que una anomalía es o no es una anomalía. ¿Por qué? Porque los ordenadores estamos diciendo que queremos acelerar un proceso. Entonces, el ordenador tiene que mandar alarmas al responsable de quien sea de calidad para que se revisen un punto de la línea de producción. Entonces, una alarma es un sí o no. ¿Activo la alarma o no la activo? El ordenador no sabe que estás a punto de llegar o te has pasado. Entonces, fijaros, aquí hay una línea del threshold que se determinó en su día, pero si yo la subiera nada, un poquito, hay muchos eventos que cuentan como anomalía, que están por encima de la línea, que lo dejarían de estar, ¿vale? Entonces, este es otro tema que hay que tener en cuenta. O sea, cuando tenemos que detectar anomalías, tenemos que definir un threshold, ¿vale? Y definir este threshold no siempre es fácil. No solo eso, sino que el threshold podría cambiar en el tiempo. Y el threshold es una decisión de negocio, no es una decisión técnica, otra vez. Nosotros podemos dar unas recomendaciones, estos thresholds se pueden interpretar, pero es el negocio quien decide. Y finalmente os he puesto otro ejemplo. Aquí arriba os pongo otra vez la puntuación de anomalía, veáis que hay unos picos, y abajo los datos reales, ¿vale? El número de casos de X, no os puedo decir el qué, cada día, ¿vale? Veis que esto es una máquina que funciona muy bien porque los casos X casi nunca se dan. Entonces, esta máquina funciona muy bien, pero hay momentos que empieza a funcionar mal, ¿vale? Entonces, cuando hacemos el análisis agregado que os decía antes, manual, esto no lo vamos a detectar porque son valores muy bajos. Mira, 5, 1, quizá 2. Pero a nivel de anomalía sí que son valores muy altos, ¿vale? Entonces, hay valores que saltarían una anomalía, como el primero o el tercero, y hay valores que no. Entonces, con esta slide, ¿qué quiere decir?
Aquí el negocio tiene que decir si quiere que salten estas alarmas o no quiere que salten estas alarmas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy molesto que salten alarmas todo el día, porque es lo de Pedro y el lobo, que viene el lobo, pues si me saltan muchas alarmas dejo de utilizar el sistema. Entonces, tenemos que vigilar con la detección de anomalías para hacer validaciones de negocio y para siempre aplicar reglas al final de filtro para que sean útiles para la persona que está usando, ¿vale? En este caso, pues se puede determinar que es útil o no es útil. Pero en cualquier caso, información útil, saber que una máquina, aunque funciona siempre muy bien, está empezando a hacer cosas extrañas, ¿vale? Lo que os decía. Entonces, para que os quedéis, ya le paso la palabra a Albert, ¿vale? Que llevo 25 minutos. Primera, lo más importante en un proyecto de detección de anomalías es definir bien el problema, ¿vale? Es detectar bien lo que queremos hacer, responder estas preguntas, si es en directo, si no, si es multivariado, univariado, etcétera, ¿vale? Y definir muy bien qué entendemos por una anomalía. Y es un proceso que se tiene que hacer de la mano de los técnicos con las personas de negocio, ¿vale? Cuidado con el drift del modelo, es decir, cuidado con esto se tiene que monitorear durante el tiempo. Y cuidado con los sesgos, los propios y los ajenos, porque los humanos también tenemos sesgo. Aquí no hay una respuesta correcta. Entonces, por la misma razón, todas las detecciones automatizadas no son sustitutivas de una persona. Lo que podemos hacer es generar alarmas para que una persona las valide, pero nunca dejéis que estas cosas las decida solo una máquina, porque estamos hablando de una línea de producción y la persona que trabaja con esa máquina sabe mucho más que la máquina. Entonces, también hay que diseñarlo con la persona. Os hablaba de la persona que hacía estas detecciones con Excel. Esta persona ha participado del proyecto, porque es de las personas que saben más y al que queremos ayudar. No queremos sustituir a nadie, ¿vale? Y la última, que está relacionada con esta, siempre se necesitan modelos a medida. Hay muy pocos casos, el caso ese paradigmático que os he puesto antes de la gráfica con un punto lejos, donde los modelos off the shelf, que puedes comprar pues, en Amazon, SageMaker, lo que sea, funcionan. Siempre necesitarás una interpretabilidad, un toma y daca, una conversación con negocio para adaptarlo a tu caso, ¿vale? Y dicho esto, le paso la palabra a Albert, que va a proyectar, creo. Albert. Espero que estéis bien, me seguís. ¿Os parece bien lo que estoy diciendo? Si hay alguna cosa que no, pues comentad aquí en el chat. Vale, ya está, hemos cambiado de pantalla, ¿no? Ok, pues vamos a entrar un momento a ver un poco más en detalle el caso particular de la solución que hemos implementado para Saplex, ¿no? Como decía Ulague, lo primero que necesitamos es un algoritmo de detección de anomalías que sea efectivo, que funcione bien, evidentemente, pero sobre todo que sea explicable, ¿no? Lo segundo que necesitamos, también siguiendo la línea de lo que decíamos, es una interfaz de usuario mediante la cual el cliente pueda acceder a los resultados del algoritmo de detección de anomalías. Y por último, evidentemente necesitamos que esté completamente integrado en la infraestructura del cliente para que pues, autónomamente se pueda acceder a esta interfaz de usuario, ¿no? Entonces, un poco, antes de meternos a explicar más o menos el proyecto en sí, vamos a ver cómo lo hemos hecho, ¿no? Para que os hagáis una idea del tamaño de este proyecto. Entonces, esto empezó con una fase de exploración que duró 2 semanas, ¿vale? En el cual, pues como era el primer proyecto que hacíamos para Saplex, pues tuvimos que impregnarnos de su infraestructura, de sus datos en general, ¿no? Seguido de esto, desarrollamos un primer prototipo únicamente algorítmico del algoritmo de detección de anomalías en cuestión de un mes, que fue seguido de una fase de mejoras que duró un par de semanas más, que fue seguida de una fase de productización que duró un mes más. En total, pues estamos hablando de unos 3 meses aproximadamente para pasar de cero a tener una solución integrada con un algoritmo de detección de anomalías que nos permita pues, resolver el caso de uso o resolver esa necesidad de negocio que se nos planteó al inicio, ¿no? Entonces, esto un poco para hacernos una idea del tamaño del proyecto en sí a nivel más de gestión. A nivel más técnico, vamos a hablar durante los próximos 10-15 minutos del reto tecnológico que ha supuesto resolver este problema, ¿no? Y primero vamos a empezar, evidentemente, por los datos que teníamos. Ulague ya lo ha descrito muy bien hace un rato, pero bueno, vamos a repasar un poco cuáles son los datos que tenemos nosotros, ¿vale? Los datos que tenemos nosotros son los datos que generan las máquinas de producción de la fábrica de Saplex, que como ha dicho están equipados con unos sensores, ¿vale? Estos sensores lo que pueden hacer es hacer saltar alarmas en estas máquinas cuando algo no funciona bien, y estas alarmas o estas máquinas en estado de alarma pueden empezar a rechazar rollos cuando, pues, no sé, la máquina no está en las condiciones como para ofrecer un producto final de la calidad que se desea, ¿no? Entonces, estos rollos quedan rechazados y no forman parte
o no siguen el proceso de producción normal. Evidentemente, llegados a cierto punto, la máquina puede ser parada para una intervención de mantenimiento o lo que sea, ¿no? Entonces, para nosotros, estos eventos, los eventos de estos tres tipos, que dentro tienen muchos subtipos, como vemos aquí, todos estos eventos forman nuestro conjunto de datos, ¿vale? Estos eventos localizados en el tiempo, digamos. ¿Qué pasa? Que con eventos localizados en el tiempo es difícil hacer detección de anomalías. Necesitamos de algún modo agregar estos eventos para poder contarlos, ¿no? Necesitamos contar cuántos eventos de cada tipo van sucediendo para saber si están sucediendo muchos eventos de un tipo, ¿no? Entonces, lo primero que se nos ocurre es contar eventos, pues no sé, a la hora, al día, cada 3 horas, lo que sea. Problema de esto, que si tengo una máquina que fabrica 200 productos la hora y tengo otra que fabrica 1000 productos la hora, pues será más probable observar 30 rechazos de un tipo en la de 1000 que en la de 200, ¿no? Esto es obvio. ¿Qué hicimos? En vez de agregar por tiempo, agregamos por 1000 rollos fabricados y nos construimos en base a esos datos intervalos de 1000 rollos, ¿vale? De tal modo que teníamos un intervalo de 1000 rollos que empieza a las 12 y acaba a las 2 y 20, uno de 1000 rollos que empieza a las 12 y 10 y acaba a las 2 y media, así sucesivamente, y lo que hacíamos era contar para cada uno de estos intervalos cuántas alarmas, rechazos y paros de cada tipo han ocurrido en este intervalo. Entonces ya teníamos nuestros numeritos para poder contar y para poder detectar anomalías, ¿no? ¿Qué supone esto? Que eliminamos el efecto de la velocidad de producción, como decía, que podemos mantener igualmente la continuidad de la serie temporal. Seguimos teniendo una serie temporal porque nos podemos coger pues, como tiempo, digamos, el final del intervalo, ¿no? De tal forma que siempre estaremos hablando de vale, la variable rechazos de tipo 1 es 30. Ok, quiero decir 30 en los últimos 1000 rollos fabricados, ¿vale? Es muy claro. O sea, ¿no? sigue siendo claro, es muy comprensible. Y en cualquier momento podemos calcular el intervalo más reciente, porque si yo ahora mismo puedo decir, vale, los últimos 1000 rollos fabricados, vamos a contar qué ha pasado. Ok, los últimos 1000 rollos fabricados es anomalía o no es anomalía, ¿vale? Así como un poco por encima. Entonces, sobre esto, sobre este conjunto de datos, es donde aplicamos la detección de anomalías. ¿Y qué usamos para esta detección de anomalías? Pues como decía Olage, un algoritmo basado en frecuencias. En este caso, un algoritmo que se llama COPOT, de un paper bastante reciente, del 2020, ¿vale? ¿Y por qué elegimos este algoritmo? Básicamente por 3 razones. Una de ellas es la versatilidad. Este algoritmo lo que hace es asignar una puntuación de anomalía a un registro y nos asegura que las puntuaciones de anomalía de cada registro sean comparables entre sí, independientemente de las variables. Entonces, bueno, sí, independientemente del valor de las variables. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos comparar pues, la puntuación de una máquina con otra, la puntuación de una máquina fabricando un producto con la misma máquina fabricando otro producto, lo podemos comparar todo con todo. Vale. Por otro lado, la explicabilidad. Lo ha dicho Olage antes también, es muy importante, sobre todo partiendo de la base que, partiendo de un proceso en el que se detectaban anomalías por variable con el objetivo de actuar en una parte concreta de una máquina, por ejemplo, pues nosotros tenemos que ser capaces también de decir, esto es una anomalía, pero lo es porque la variable tal es muy alta, ¿no? Entonces, la explicabilidad también nos la da este modelo, este algoritmo, y era muy importante en este proyecto. Y por último, la performance. Se basa, ahora explicaremos un poquito de detalle, se basa en el cálculo de funciones de distribución empíricas y cálculos matriciales, lo cual lo hace pues, muy eficiente, ¿vale? Teníamos de sobras, o sea, teníamos performance de sobras para el caso de uso que teníamos. Entonces, lo dicho, muy por encima, intentaré pasar rápido sobre esto y luego ya si hay preguntas, pues podéis preguntar y volvemos, ¿vale? ¿Cómo funciona? Lo he explicado un poco antes, ¿vale? Es un método basado en frecuencias. Lo que hacemos es medir la probabilidad de observar un determinado valor en una variable, ¿no? Aquí tenemos el histograma, digamos, el conteo del valor de una variable. Una variable sería pues, el número de rechazos de tipo 1 cada 1000 rollos, ¿no? Sobre este histograma, sobre este conteo, podemos calcular una distribución de probabilidad empírica, ¿no? Podríamos calcular la distribución de probabilidad que sigue todas estas observaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir la distribución de probabilidad? Pues esto para los... esto sí es muy técnico, por eso intento pasar un poco rápido y luego si hay alguna pregunta específica lo solucionamos, ¿vale? Básicamente, yo estoy en un punto
observo un valor de 30 de una variable, tengo mi distribución de probabilidad, el área bajo la curva es la probabilidad de que la variable tome un valor menor que 30, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Si yo observo que la variable toma un valor de 120, que está aquí en la cola de la distribución, la probabilidad de que la variable tome un valor más pequeño que 120 es la suma de la área de toda esta área de aquí, por lo tanto será muy cercano a 1, por lo tanto es una anomalía, ¿vale? Porque lo que queda a la derecha es muy pequeño, básicamente. Con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer este cálculo por cada una de las variables, teniendo en cuenta todas las observaciones que tenemos en el pasado, ¿vale? Y nos podemos definir, pues, por así decirlo, una distribución de probabilidad para todas las variables que tenemos, todos los tipos de rechazo, todos los tipos de alarma. Primera cosa que podemos hacer, establecer cotas, ¿no? Como asociamos las distribuciones estas que nos calculamos empíricamente con unas probabilidades, podemos establecer cotas. Si el valor de esta variable pasa de, o sea, si la función evaluada al valor de esta variable pasa de 2, quiere decir que este valor está por debajo del 88% de probabilidades en una anomalía. Bueno, todo bien. ¿Que está entre el 88 y el 95? Bueno, cuidado. ¿Que es o sea, que es un 99% probable que esto sea una anomalía? Vale, pues tenemos una anomalía, ¿no? Podríamos decirlo así. Esto para cada variable individual. Lo que nos da el COP, pues lo que decía antes, la posibilidad de agregar las puntuaciones de todas estas variables y calcularnos una métrica global. ¿Qué nos permite esto? Fijarnos ya en la máquina, ¿no? Una máquina produce muchos tipos de rechazo distintos, que son mis variables. Yo puedo agregar todas las puntuaciones de anomalía de todas las variables y tener una puntuación global de anomalía. Del mismo modo, puedo construirme unas cotas para esta métrica global. Si supera un determinado valor, diremos que está en riesgo. Si supera un determinado valor un poco más alto, en este caso ya calculado a partir de medias y desviaciones estándar, diremos que el estado de anomalía, digamos, es crítico, ¿no? Hasta aquí todo bien. Hasta aquí tenemos, para un intervalo de 1000 rollos, una puntuación global de anomalía que se disgrega en n puntuaciones de anomalía por variable, ¿no? ¿Cuál es el último paso que podríamos dar aquí? Agregar en el tiempo. Ulague lo ha comentado antes cuando he enseñado ese ejemplo del Excel. Ese Excel pues, se construía pues, teniendo en cuenta lo que había pasado en la fábrica en las últimas 2 semanas, o en la última semana, o en los últimos 3 días, ¿no? Entonces nosotros necesitábamos suplir de alguna forma o dar la misma funcionalidad con nuestra herramienta. Entonces necesitábamos una forma de agregar temporalmente las puntuaciones de anomalía que íbamos teniendo de todos los intervalos de 1000 rollos, ¿vale? Durante un cierto periodo de tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que se nos ocurre es pues hacer un promedio y en base al promedio decidir. También calcular otras cotas y decidir. ¿Qué pasa? Que en cierto modo, pues lo que ha pasado, sobre todo en un proceso de producción tan continuo, ¿no? Y que se producen tantos productos en un intervalo de tiempo corto, lo que ha pasado hace 3 días igual es menos importante de lo que ha pasado hace 1 hora. Entonces, a la hora de hacer este promedio, lo que hicimos fue ponderar temporalmente con una función de este estilo, una función exponencial con un parámetro que nos hacía pues, pasar de la serie original a una serie ponderada que hace que lo que pasa en el pasado, por mucho que haya sido anómalo, pues igual lo considero menos anómalo que lo que pasa en un pasado un poco más reciente, digamos, ¿no? Entonces, espero que haya sido clara la explicación técnica, si no, luego, de verdad, preguntad lo que queráis. Un poco más de cosas técnicas, pero cambiando mucho de bando, ¿cómo hemos desplegado esto o qué pinta tiene esta infraestructura que hemos montado en Saplex para este proyecto? Básicamente tenemos unos datos, como decía Ula, derivados de los procesos de producción y tenemos unos usuarios en Saplex, ¿vale? Entonces, de estos datos, nosotros mediante Python, como decíamos, los extraemos, los tratamos y los guardamos en unas bases de datos específicas, todo eso gestionado por un gestor de tareas que se encarga de automatizarlo todo, ¿no? Y de que nadie tenga que estar pendiente de hacer extracciones de datos ni nada, ¿vale? Esto es un proceso batch, como decíamos, que se ejecuta cada hora y que va calculando puntuaciones de anomalía, ¿vale? La interfaz de usuario que decíamos antes la montamos por encima de esto y básicamente es algo muy sencillo, es un servicio de backend, una API que sirve datos, o sea, sirve los datos generados por nuestro algoritmo
a través de un frontend que hemos desarrollado para el cliente, ¿vale? Que ahora veremos un poco por encima. Entonces, hasta este punto, vamos a hacer un poco de resumen y vamos a ver la pinta que tiene la herramienta y luego le vuelvo a pasar la palabra a Olaguer para que cierre la sesión, ¿vale? El retorno de este proyecto a día de hoy podemos decir que por un lado se basa en la implantación de nuevas herramientas que dan flexibilidad para hacer un análisis que ya se estaba haciendo, pero que ahora se puede hacer de manera mucho más flexible, ¿no? Y mucho más rápida. Y además, como decíamos que podemos calcular el estado de anomalía de cualquier máquina en cualquier momento, en cualquier instante de tiempo, añadimos una capa de información que nos dice, pues esto, el estado actual de la planta, cómo están, cuál es el estatus actual de la planta en términos de anomalía de todas las variables que se generan, ¿no? Número de rechazos, número de alarmas, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tendríamos un impacto en el negocio que puede llegar a ser muy importante. Es decir, ahora damos un poco más de detalle, pero teniendo esta información del estado actual de la planta, se puede llegar a ahorrar un buen porcentaje de rollos rechazados y evidentemente los rollos rechazados tienen un impacto en el negocio muy directo, ¿no? Y en segunda posición, digamos, pues evidentemente estamos eliminando una dedicación a la generación de un Excel para llevar a cabo un proceso que ahora pues ya no se debe hacer, ¿no? Porque queda como integrado en nuestra solución. Lo que decimos del ahorro de rollos rechazados, como estamos dando información del estado de la planta casi a tiempo real, nosotros podemos fijarnos en estas áreas de aquí y ver que siempre hay una subida. Es decir, si nosotros empezamos a actuar aquí en una máquina y evitamos que se llegue a estas zonas, pues evidentemente, como esta variable es el número de rechazos de tipo no sé qué, pues estaremos ahorrando en rollo rechazado, ¿no? Actuar sobre una máquina cuando la métrica empieza a subir, pues nos ayudaría a ahorrar en rechazos, ¿vale? Y esto es una estimación de ahorro, digamos, ¿no? Pero vemos que tenemos números pues, que van desde el 10% al más del 60% de ahorro, ¿vale? Esto pues, serían máquinas que se pasan mucho tiempo en la zona crítica que se podría evitar, digamos, teniendo la información que se tiene después del desarrollo del proyecto. Entonces, para cerrar un poco, ¿cómo ha quedado o qué pinta tiene la solución que hemos desarrollado? Entonces, estamos hablando de una herramienta con gestión de usuarios, completamente integrada en la organización y con dos tipos de perfil muy básicos, administrador o usuario, ¿vale? Gestión de usuarios por parte del administrador, crear, eliminar usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo importante, ¿no? Por una parte, la visión del estado actual de la planta, visión por máquina, cada cuadradito es una máquina, el color es si va bien, el amarillo es si va medio bien y el rojo es que pues, hay una anomalía en esa máquina, ¿vale? Súper sencillo. Y nos aparece la puntuación de anomalía. Como hemos dicho, esas puntuaciones son comparables, por lo tanto, siempre nos moveremos en los mismos baremos, por lo que es fácilmente integrable en nuestras cabezas, ¿no? Si ahora vemos un 18 y está en rojo, la próxima vez que veamos un 18 también estará en rojo, ¿vale? Esto es muy importante porque es todo muy coherente. Tenemos visión de detalle también del estado actual, podemos ver los últimos 3 días, podemos ver las alarmas, todos los tipos de rechazo, cuál es la variable que está afectando más a la puntuación de anomalía en un momento determinado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por otro lado, la visión agregada, el Excel que veíamos antes, ¿vale? En realidad seguimos viendo el mismo Excel, la forma de la tabla es la misma. ¿Qué pasa? Que ahora ya no vemos valores absolutos, ya no vemos de este rechazo se han producido 3, de este 8, sino que vemos puntuaciones de anomalía. Otra vez comparables entre sí, es decir, siempre veremos los números en el mismo baremo y si esto ahora es un 5 y está rojo, pues la próxima vez que sea un 5 también estará rojo, ¿vale? Pero como decíamos, pues análisis bajo demanda y esto es lo que sirve o el proceso que antes se utilizaba para detectar anomalías más a nivel de, vale, ¿cómo está funcionando la planta esta última semana? Vamos a sentarnos, vamos a mirarlo y vamos a decidir dónde actuar. Pues esta es la herramienta para hacer eso, ¿no? Otra vez,
detalle, evolución histórica, valores en absoluto también y en relativo para poder consultar, vale, sí, la puntuación es de 5, pero ¿cuántos rechazos ha habido, ¿no? Y una cosa muy importante también, generar un listado de anomalías guardadas, ¿vale? Es decir, yo cuando hago este análisis agregado en el tiempo, puedo decir, vale, me he sentado, he mirado los datos de la última semana y creo que habría que actuar aquí. Vale, lo que hicimos, que también fue muy importante, es integrar una forma en la que poder dejar apuntado, oye, creo que habría que actuar aquí, y implementar también una funcionalidad que permita a la persona que tenga que actuar, a la persona de mantenimiento, contestar, digamos, y decir, se ha hecho esto, esto y esto, le daremos seguimiento. Punto. Y poder cerrar una incidencia si ya está, bueno, una incidencia no, una anomalía, digamos, si ya está resuelta, ¿vale? Hasta aquí un poco la funcionalidad básica. Luego, por enseñar también, pues 1000 cosas que se pueden configurar directamente desde la aplicación, lo cual lo hace súper cómodo y también creemos que ayuda mucho a que se le dé un uso continuado, ¿no? A que sea una cosa que se mantenga y que se instaure en la organización, que al final es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Nosotros no queremos hacer cosas para nada, queremos que hacer cosas para que nuestros clientes las usen, ¿no? Entonces aquí de configuración, pues 1000 tipos de parámetros que se puede configurar directamente desde la aplicación, etcétera, 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 incluso opciones de visualización, orden de las cosas, bueno, 1000 historias. Entonces, ahora ya le vuelvo a pasar la palabra a Ulagué. Ulagué creo que vuelve a compartir pantalla y ya vamos cerrando la sesión. Gracias, Albert. Bueno, nos quedan nada, 3 minutos para cerrar un poco este webinar, ¿vale? Luego podéis hacer preguntas hasta las 5, ¿vale? Estáis manteniendo bastante la atención. Entonces, para cerrar, ¿vale? No hablaré de las partes técnicas que las ha dicho Albert, pero yo quiero hacer un proyecto de Industria 4.0 con inteligencia artificial. ¿En qué me tengo que quedar? Lo primero, que hay 2 ámbitos claros de actuación. Micro, digamos, a nivel máquina, a nivel proceso, quiero optimizar un proceso muy concreto, ¿vale? O macro, ¿vale? Que sería más a nivel de fábrica. El proyecto que hemos presentado es un proyecto a nivel macro, interrelación entre diferentes variables, diferentes líneas de producción, etc. Entonces, ¿qué beneficios saco? Primero, que siempre lo pongo primero porque es muy importante, es un cambio cultural, no es tanto que se pueda medir con un KPI, pero sacar dependencias a personas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, las personas hablan con su experiencia propia, pues aprovechar esta experiencia para protocolizarla y dejarla sobre un documento, sobre algo que se pueda guardar en el tiempo. Segundo, hacer el proceso más eficiente, en este caso más escalable. Hemos visto un ejemplo donde hacemos el mismo proceso que ya se hacía, pero lo hacemos más rápido, ¿vale? Y hacerlo más rápido nos implica liberar recursos. Entonces, esto es lo que la inteligencia artificial puede apoyar o traer la industria 4.0. También, en algunos casos, más preciso, ¿vale? No me quiero centrar mucho en el tema de la precisión porque al final, cuando intentamos implementar Machine Learning, ciencia de datos, lo que buscamos es una precisión similar a la humana. Con eso ya nos vale, porque lo importante es que una máquina puede hacer todo mucho más rápido que una persona, ¿vale? Y a veces no tenemos la cabeza el típico Terminator, pero lo importante es que las máquinas puedan ayudar a las personas a liberar tiempo de calidad para que se puedan dedicar a lo que realmente pues, saben y ponen un diferencial, algo que una máquina no sepa hacer. Más lecciones. Ha hablado del Albert ha hecho un overview de la interficie, ¿vale? Porque es muy importante. Hay esta frase que nos gusta poner en los webinars de Drivia, de Arthur Clarke, que dice: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Lo importante es aquí es que no parezca magia, hay que desmitificarlo. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando con el usuario final, ¿vale? Porque si no, vas a hacer un proyecto de estos, cada uno tiene una idea en la cabeza, no lo habláis y no hacéis una idea común. Entonces, esto parece una tontería, pero es lo más importante en un proyecto de ciencia de datos. Trabajar con el usuario final, el que usará la máquina, porque él sabe mucho y más en un tema de anomalías. Saben mucho y nos pueden dar mucha información útil, ¿vale? Finalmente, trabajar iterativo. Hemos hecho un mapa, os hemos explicado cómo funciona la cosa. Primero un prototipo sin integración, luego se prueba, luego se testea, luego se itera la interfaz de usuario final, ¿vale? Esto es trabajo Agile. Entonces, el Agile está muy de moda, todo el mundo habla, pero hay una buena razón por la cual habla, y especialmente en ciencia de datos. Y es que vamos aprendiendo mucho porque tenemos que chupar todo el conocimiento de negocio que tiene una persona que no sabe de algoritmos. Entonces, para hacer eso se tiene que hacer en equipo y se tiene que hacer de manera iterativa. Nos da flexibilidad y nos minimiza el riesgo del proyecto. Si vemos que estamos intentando hacer una cosa que no se puede hacer mejor de la que ya se hace, se para antes y no pasa nada, ¿vale? Finalmente, también hay que tener en cuenta que esto tiene unas exigencias. Como vamos de manera iterativa, no con unos requerimientos cerrados, esto requiere unas relaciones de transparencia y de confianza con el cliente y con el proveedor, que agradecemos a Sabes, las relaciones son buenísimas, pero eso nos permite también hacer este webinar. Y
Acotar muy bien el objetivo. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Esto, os lo he dicho al principio en la intro. Queremos detectar anomalías de esto para reproducir este proceso. Si no sabemos decir enunciar esto, no empecéis un proyecto y menos de manera agile, porque entonces se va a perder todo por el camino. ¿Vale? Finalmente, a nivel de anomalías, lo que digo, identificad una tarea y que sea ineficiente, identificad bien el problema, definid bien lo que es una anomalía y entonces estaréis dispuestos a resolverlo, ¿vale? Gestionar bien las expectativas, lo que digo, lo haremos tan bien como lo hace una persona, pero más rápido. Difícilmente lo haremos mejor de lo que lo hace una persona, seguramente lo haremos peor, porque las personas somos bastante más listas que los ordenadores. Por eso no hay que sustituir, no estamos sustituyendo a nadie, lo he dicho antes y lo repetiré 1000 veces. Estos son sistemas que dan apoyo a personas para que liberen trabajo, tiempo suyo para hacer otras cosas y que les dan alarmas para hacer su vida más fácil. El sistema te dice que hay una anomalía, no te dice por qué ni qué es lo que se tiene que hacer para mitigarlo, ¿vale? Para esto, para que las herramientas se usen, no es el algoritmo es muy importante, pero si os olvidáis de la interfaz de usuario, le traeréis algo hecho a alguien que no lo va a usar porque no le va a gustar. Entonces, la UX es para adoptar, para que el producto se usa, es lo más importante. No lo más importante, pero es tan importante o más que el algoritmo, ¿vale? Y finalmente, la dificultad de detectar anomalías es la definición, la interpretación y aspectos de negocio. La parte algorítmica, uno se sienta, si tiene los datos, lo resuelve y lo hace. La tecnología nunca es el problema. El problema tiende a ser más de tipo cultural, ¿vale? Dicho esto, ya está. Os doy las gracias por venir esta tarde de hoy, de jueves. Y básicamente, si tenéis preguntas, pues ahora sacará la pantalla, nos ponemos la cámara y pues preguntad, ¿vale? ¿Por qué os animo a preguntar? Pues básicamente porque nosotros ya no sabemos todo lo que vamos a contestar, pero vosotros igual os queréis con ganas y si no lo hacéis ahora, pues no lo podéis hacer nunca. También si nos queréis decir que lo hemos hecho fatal o que lo hemos hecho muy bien, pues fantástico. Entonces, dejaré abierto el micro a las preguntas en el chat, por favor. Lo podéis hacer en el Q&A o en el chat. Y si no, pues en aquí 2-3 minutos lo cerraremos. No sé si tenéis alguna duda. Me reafirmo en dar las gracias a Saplex para permitirnos explicar este caso, porque creemos que es muy relevante de cómo, un buen caso de ejemplo de cómo se hacen las cosas bien, tanto por parte del cliente como del proveedor, en un caso de aplicación de ciencia de datos a la industria. Entonces, bueno, todo vuestro. No sé si tenéis alguna duda. Yo no veo ningún mensaje en el chat. No sé. Ah, mira. Vale, bueno, aquí nos tienen que dejar. Gracias, Fernando, que vaya muy bien, Fer. Nada, si no hay preguntas, pues lo damos por cerrado, pero si tenéis que hacer una pregunta es el momento, ¿eh? Estamos unas 25 personas aquí, 30. No sé, aquí. Siempre, mira, hay preguntas. Me preguntan si te está disponible la grabación. En nuestro canal de YouTube, en principio las grabaciones están siempre disponibles. Podéis acceder a los otros webinars que también son muy interesantes. Hicimos uno de predicción de ventas y otro tipo de preguntas. Hay una pregunta. Dice, a nivel variables, por lo que he entendido, solo hacíais conteo de las señales que os enviaban las máquinas. Pregunta Alex Arcas. Albert, ¿vos contestas tú? Sí, pues sí, sí, sí. O sea, básicamente nos basábamos en las señales que nos envían las máquinas, en particular en los eventos que hemos ido diciendo, ¿no? Los tipos de rechazo que hay, 50.000 no, pero hay 20 y pico, 30 y pico tipos de rechazo distintos por motivos completamente distintos que van normalmente asociados a que falla algo en una parte concreta de la máquina y también en los eventos de alarma y tal. En ningún caso, eso sí, utilizamos datos de la sensórica, que no sé si va por ahí la pregunta también. Es decir, no usamos datos de sensórica, usamos datos de eventos que pasan en la producción. Si no iba por ahí, vuelve a preguntar. Sí, hay otra pregunta referida a la escalabilidad de este proyecto en otras empresas, otras industrias. Lógicamente, pues es muy alto. Es decir, no hemos hablado de nada, no hemos divulgado nada de Saples de cómo hacen el proceso de la extrusión de plástico o temas más internos. Esto vale para cualquier proceso donde siempre y cuando la industria esté muy bien sensorizada, los datos estén bien, lleguen cuando toca y el proceso tenga una cierta complejidad. Es decir, combine elementos de diferentes máquinas, etcétera, etcétera. ¿Vale? A nivel máquina se pueden optimizar otros procesos. Hacemos otros proyectos en esta fábrica y en otras, pero en este caso particular se puede escalar pues a muchos tipos de sistemas donde en una empresa ya está necesidad de hacer este monitoreo del estado de la línea de producción en directo, digamos, en casi directo. ¿Vale? A ver, ¿alguna pregunta más? Bueno,
Pues, no sé, como no hay más preguntas, doy 30 segundos y si no, cerraremos el webinar. Os agradecemos a todos el haber venido. Si tenéis dudas, nos podéis contactar, sabéis nuestra web drivia.com, tenemos un teléfono, tenéis el info@drivia y nos podéis seguir también en nuestros canales de LinkedIn, ¿vale? Vale, preguntan, vale, ¿de quién es la propiedad de la licencia? Bueno, la propiedad intelectual de lo que se hace, pues siempre la transferimos al cliente, ¿vale? Sí, preguntan esto. Aunque bueno, lo que hemos usado para desplegar, que ha explicado Albert, sí que es nuestro, pero damos una licencia de uso infinito. Pero básicamente la idea es que la propiedad intelectual, lógicamente, es del cliente, pero bueno, estos algoritmos, el algoritmo COPOT, la propiedad es de la ciencia que está disponible, pero los detalles de implementación, pues sí que son privados, digamos, todos los parámetros, etcétera, etcétera. Vale. Vale, no veo más preguntas, son las 5. Pues nada, ya cierro, ¿vale? Albert, no sé si me deixat res que vulguis dir. Agradeceros a Todo todos, bien. agradecer a Albert, fantástico. Y nada, si tenéis dudas, pues nos mandáis un correo, un LinkedIn, lo que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos, que vaya muy bien. Gracias. Chao.